¿Listo? No, que entren los papás, Pilar. Ok, me avisan porque... Cuando veas que el numerito de participantes para, ahí puede ser. Ya. Que alguien me haga así. Están ingresando, ok. Yo te aviso. Ya. Yo creo que ya, Pilar. ¿Sí? Estamos en 50. Ok. ¿Comienzo? Sí. Muy buenas noches, estimados y apreciados padres de familia del Coloring Dreams. En esta oportunidad nos reunimos siguiendo nuestra línea de conferencias virtuales con un tema muy interesante que siempre nos va a llevar a importantes reflexiones. Quiero en esta oportunidad dejar con ustedes a nuestro director general, al señor Rafael del Río, para hacer el protocolo de presentación. Gracias. Buenas noches, queridos padres de familia, docentes del colegio, invitados. Los saluda, como decía Pilar, soy Rafael del Río, director general del colegio. Muy entusiasmado con estos webinars que nos permiten formarnos. Hay veces tenemos la idea de que nos formamos por la pandemia, lo cual no es cierto. El manejo de la ansiedad y el estrés en tiempos de pandemia también servirá para otros escenarios. En esta ponencia, el ponente Jorge Vergara Guerra, a quien le damos la bienvenida, nos enseñará a desarrollar el liderazgo eficaz a través del autoconocimiento y la gestión inteligente de las emociones para responder a los desafíos que se presentan en medio de la adversidad. Jorge Vergara Guerra es magíster en Ciencias para la Familia de Málaga, de España, máster en Leadership and Organizational Development with Coaching and Neuroscience and Coach Professional por la EIDHI International University de Estados Unidos. Lleva más de 15 años como consultor en gestión humana y familiar en instituciones educativas y empresas. Vamos a tener unos 45 minutos de charla con Jorge y luego pasaremos a preguntas. Y los dejaría con esta mirada, ¿no? No solamente pensar en la ansiedad y el estrés en tiempos de pandemia, sino que esta charla también sirva para futuros escenarios que nuestros hijos o nuestros niños van a tener que afrontar como parte de la vida. Los dejo entonces con Jorge. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Rafael, gracias a todo el equipo del colegio, a Ignacio de Recalde. De verdad es un gusto y estar con todos ustedes, queridos padres, aquí a la distancia. Ya en algún momento hemos estado participando de los foros ahí con ustedes, así que ahora, bueno, de manera virtual, pero de verdad sí es un gusto enorme estar para apoyarles en este aspecto, sobre todo emocional. Voy a empezar a compartir la pantalla un poco con la propuesta esta de la situación un poco que estamos viviendo ahora. Quiero que no olvidemos de que la realidad de la situación que uno vive es una realidad, como lo dijo muy bien Rafael, no es solamente un tema que uno tiene que enfrentarlo ahora, por más allá de la pandemia que estemos viviendo, sino cómo hacerlo siempre en todo momento. Voy a tratar de compartir ahora sí. Vamos a ver. Hablando de este tema del estrés, hay que mirar que esta es una situación, la crisis ha originado por una cuestión obvia de la pandemia, más a eso le sumas la recesión, ¿no? Que también es otro tema que ha afectado, digamos, a todo nuestro país. Yo he estado ahora último dando este tema en la Cámara de Comercio aquí de Lima, estuve también con la Sociedad Nacional de Industria, y definitivamente, claro, lo que manifiestan muchos empresarios, dirigentes,
claro, es toda una avalancha que se nos vino en estos comienzos de año. Han sido conflictos pues, sanitarios, económicos, psicológicos, le sumamos también laborales, y a eso también los familiares, porque de hecho nos ha afectado también familiarmente, ¿no? Ha producido ansiedad en muchos de nosotros, también quizás desbordes emocionales, incertidumbre por el futuro, porque toda esta situación nos ha generado también de alguna manera esa incertidumbre, frustración y una serie de desórdenes. Por ejemplo, yo he puesto algunos ahí, ¿no? Comida, alcohol, estados depresivos, angustia, pánico, pero también hay una cantidad de desbordes. Yo soy director, por ejemplo, de una institución de trabajo con chicos, adolescentes y universitarios. Es un programa que se llama Líderes, aquí en Perú, en Argentina. Y trabajando con adolescentes, por ejemplo, he visto una serie de casos que han salido en ellos también, situaciones de adicciones y otras cosas que han ido despertando, digamos, como fruto de esta situación que se ha originado por la pandemia, sumado a eso también la recesión, ¿no? Quiero hablarles un poquito de los tipos de miedos. Esto, miren, lo quiero enfocar, ya que todos somos padres, quien les habla también soy padre, tengo 4 hijos, tengo 3 varones y una mujercita. Es importante aprender a mirar la realidad, porque en base a la realidad es que podemos trabajar toda esta situación, ¿no? Y los miedos es una emoción sana, de hecho puede haber una emoción de temor que es sano, que es normal, digamos que está en un nivel 1, que es un temor a la enfermedad, a perder estabilidad económica, que la puedo perder, digamos, ¿no? O puedo ya no tener una situación de crisis. Y eso es normal, y ese es un miedo generalmente que nos puede suceder. Luego hay un nivel 2 donde ya no es normal, y esto es importante tener en cuenta, donde ya entro en un cuadro de ansiedad, que es una ansiedad lo que se denomina ansiedad anticipatoria, que tiene que ver con fobia, angustia, miedo psicofísico. Y ojo con esto porque es más común de lo que uno cree, digamos, ¿no? Y esto nos puede haber pasado en nosotros, en los hijos, grandes, chicos, ¿no? Y mayormente es cuando ya el miedo me maneja, es decir, es un miedo ya no sano, porque hay que mirar que la inteligencia, que es la facultad que todos tenemos, que nos ayuda a ver la realidad en manera objetiva, cuando la emoción o el sentimiento predomina por encima de la inteligencia, ya no miro esa realidad de manera objetiva, sino esta realidad me sobrepasa, la sobredimensiono y me genera esta ansiedad que muchas veces puede convertirse también ya en un nivel 3 en trastornos de ansiedad, ¿no? Ante una amenaza probable, ante el querer abarcar y controlar más de lo que podemos. Yo siempre digo, o una cosa, o manejamos el miedo, o lo enfrentamos, o terminamos siendo esclavos al miedo, y por supuesto en esa esclavitud al miedo donde nosotros terminamos actuando, decidiendo todo en función de esos miedos, en todos los aspectos de nuestra vida, familiar, laboral, con nuestra relación con los demás y todo, ¿no? Ahora, hablando de ansiedad, ¿qué es la ansiedad? ¿No? Es un estado de inquietud o temor, digamos, ¿no? Ante una amenaza o dificultad probable. En este caso, concretamente, puede ser el COVID, también pueden ser otros factores, ¿no? Pero generalmente se relaciona con estos 6 puntos. Querer abarcar más de lo que podemos, es más común de lo que uno cree, abarco más, querer abarcar más, querer controlar todo invadiendo a los demás. Es decir, estoy en una situación de control que generalmente hay que entender que el ser humano tiende a querer controlar más, nos cuesta, a veces queremos abarcar más de lo que podemos, y esa situación de querer controlar todo, invadiendo incluso terrenos de otros, me lleva a cuadros de ansiedad. También está relacionada a la culpa. Mayormente ha brotado en mucha gente, a veces que yo he tenido cercanía, con las cuales he podido atender, culpas por errores cometidos, por situaciones del pasado que no hicimos. Y ojo con esto porque esto también es un tema donde nos ha llevado a estos cuadros de ansiedad, también relacionado también a rigidez, a perfeccionamiento, a no perdonarme errores, a ser muy estricto conmigo mismo, con los demás, y también a eso sumado a un exceso de pensamiento negativo, y esto voy a explicarlo más adelante porque este es un tema clave, ¿no? El pensamiento negativo, de hecho, esto me lleva a situaciones, digamos, ¿no? de ansiedad y a otros cuadros. Si esto también es intenso, digamos, ¿no? Esta ansiedad me lleva a paralizar, mi inteligencia se bloquea, no miro la realidad de manera objetiva y esto me produce pánico, angustia y una serie de cosas que, por supuesto, terminan, de hecho, afectándome y afectándome también al entorno, ¿no? Y uno que tiene por ahí hijos chicos, hay que mirar que esto de la ansiedad y el estrés, que voy a hablar ahora, querramos o no, lo transmitimos. Hay que tener en cuenta, padres, que damos lo que somos. Al final, eso es la realidad. Transmitimos lo que tenemos en nuestro interior.
Yo siempre digo, padres ansiosos educan hijos ansiosos, padres temerosos educan hijos temerosos. Es decir, le vamos transmitiendo en la convivencia diaria, en ese contacto con ellos, ¿no? En ese, a veces simplemente no tanto por un lado por lo que hablamos, pero más allá es por la mirada, por la voz, por todo eso, digamos, vamos transmitiéndole todo esto, ¿no? Hablando del estrés, por ejemplo, hay que tener en cuenta que hay un estrés que es natural, y esto lo digo porque es importante marcar bien la diferencia. El estrés sano, que es un estrés que lo necesitamos para nuestra vida, para objetivos, para poder lograr cosas. Todos nos proyectamos, por ejemplo, a comienzos de año nos hemos puesto objetivos personales, quizás muchos de ellos ahora trastocados con toda esta situación que estamos viviendo, pero el estrés sano, que se llama eustrés, es bueno y es necesario para vivir. Yo creo que toda persona que quiere superarse, que busca siempre permanentemente una autosuperación, entonces eso es importante, ¿no? Pero cuando ya hablamos de un estrés no sano, donde esta hormona que se llama el cortisol se va activando de manera permanente en nuestro organismo, me va produciendo constantemente situaciones de tensión, donde ya llego a cuadros de ya un estrés que se llama distrés, donde ya no estoy en un plano normal, donde ya tengo que cuidar, y para esto hay que prevenir. Ahora voy a dar algunas recomendaciones, porque definitivamente este cuadro de distrés me va a afectar, afecta a mi entorno, yo lo voy a transmitir, se nota, digamos, cuando la persona ya está cargada, ¿no? Emocionalmente, está con un cuadro de distrés que no le está ayudando, y por supuesto se va incluso somatizando con toda una serie de consecuencias físicas también, ¿no? Y el hipoestrés, que es otra realidad, que es un poco nevado de la realidad, que es otro estrés, pero que es menos común, pero que también puede suceder también, ¿no? Voy a hablar un poquito de esto, me parece importante. Hay un estrés externo y interno, y cuando hablo del estrés externo, esto en general, como muy bien lo decía Rafael, es no solamente para este tiempo, para la vida en general. El estrés externo siempre está dado por las exigencias o situaciones externas que ya no dependen de mí. Es decir, hay situaciones externas que se escapan a mi dominio. Pandemia en este caso, consecuencias económicas, por ahí situaciones de decisiones por ahí del gobierno u otras cosas. Todo eso, digamos que es un estrés que me genera de por sí toda esta situación externa. Esto no lo puedo manejar, pero eso es algo que pasa y que todos lo estamos viviendo. Y hay un estrés interno que sí es cómo yo respondo ante esa realidad. Esa predisposición de cada uno a vivir las responsabilidades con mayor o menor ansiedad, eso sí depende de mí. Esta preocupación excesiva o no excesiva, perfeccionista o serena, ¿no? Es decir, objetiva, todo eso es importante porque, de hecho, hay que mirar que yo cuando he tenido oportunidad de viajar en varios lugares donde he estado, donde me ha tocado hablar con médicos renombrados, siempre le preguntaban cómo pasa con muchos enfermos, enfermedades cardiovasculares. Pero hablando del infarto, por ejemplo, concretamente, muchos de esos infartos, sobre todo en la última década, se está bajando la edad de lo que antes era común, de los 60 en adelante, hoy en día llega hasta un promedio de 35 hasta 43 años, en un lapso donde cada vez se están dando muchos más casos de infarto, pero muchas veces no originados necesariamente por problemas cardiovasculares, sino por problemas emocionales, por estas situaciones donde a veces, como la gente, por ejemplo, en medio de una crisis, ante una crisis responde de diferente manera. Algunos ante la crisis pueden llegar hasta cuadros de infarto, incluso hasta de muerte, y otros ante la misma crisis responden con otra mirada, quizás ante esa misma realidad, buscando oportunidades, reinventándose, buscando formas de salir adelante. Es decir, esa disposición y respuesta, esto es un tema que tiene que ver con mi persona. Y eso es importante, tener en cuenta para nosotros y también para nuestros hijos, porque en la medida que los vayamos educando a ser resilientes, a afrontar la adversidad, a afrontar el fracaso, a afrontar todo esto, esa es una educación clave. Yo lo digo porque dentro del centro, que es un centro de formación de liderazgo el que yo dirijo, he podido ver qué importante. Me vienen chicos de los principales colegios acá de Lima. De hecho, cuando he tenido que atenderlos, siempre he podido ver que el tema de inteligencia emocional es un tema clave para poder vivir, en general, si podemos decir, más felices. Yo soy discípulo de uno de los que, con los que me he formado, es Tal Ben Shahar, quizás lo escucharon. El Tal Ben Shahar, que fue el que dirigió el curso de la felicidad en Harvard, durante muchos años fue el curso que se hizo más famoso
en toda la historia de Harvard, que tuvo más alumnado y que llegó a tener mucha acogida. Ahora él dirige la Academia de la Felicidad, a la cual yo pertenezco también, y él dice una cosa muy cierta, es decir, esa felicidad que tiene que ver con no solamente con las circunstancias externas, sino depende de cómo yo afronto la vida con esos recursos que tengo acá adentro. Es decir, soy capaz de conocerme, de descubrir quién soy, de las capacidades que tengo para afrontar la vida, porque al final la vida, es decir, se presenta con un abanico de posibilidades, positivas, negativas, de dolor, de todas cosas, pero tengo que ver cómo respondo, y eso es fundamental, y eso sí depende de mí. Quiero decir también una cosa que es importante. El cerebro funciona de esta manera, una manera muy sencilla, es una simplificación didáctica, ¿no? Entra a mi pensamiento una idea, por ejemplo, si voy a pensar que el 2021 va a ser un año catastrófico, y de hecho lo puedo pensar por todo lo que estamos viendo y la situación del país, pero uno puede pensar que si ya me voy programando con esa mentalidad negativa, poco optimista, de hecho va a brotar en mí una emoción de temor, de angustia, me va a llevar incluso a una sintomatología, ¿no? Cuadros de ansiedad, de estrés, y una inacción, tal vez una parálisis ante mucha gente que hoy en día ante esa situación no reacciona, no toma medidas, no toma acciones, no se reinventa, es decir, es muy común. Y esto es algo que tengo que evaluar. Siempre el pensamiento, lo que ingresa a mi cerebro, es fundamental. Si a un chico yo lo expongo, o yo mismo me expongo constantemente a noticias negativas, y esto me voy hiperinformando con todas esas noticias, de hecho va a acrecentar en mí un temor, un miedo cada vez más fuerte, que me va a llevar a cuadros de ansiedad que son inevitables. Por supuesto, yo primero, luego lo transmito en casa a mis hijos, si son chicos también, ellos lo van absorbiendo, ¿no? Quiero decirles también otra cosita acerca de los efectos del estrés. Hay muchos efectos, no estoy hablando de todos, pero solo quiero decir algunos que, tanto para nosotros, pero también para los hijos, ¿no? Hace poco me tocó hablar sobre un poco de conciliación, trabajo, familia, aquí en la Corte Suprema, aquí en Lima, y hablando un poco les decía, claro, es decir, la sobrecarga laboral, todos los problemas, digamos, de la falta del teletrabajo en casa, ¿no? Que no es solamente un desafío de buscar un horario, sino también de poder adaptarse a la realidad, de conciliar la familia con el trabajo, todo me está llevando a cuadros a veces de cargas, ¿no? Que me perjudican a veces con disminución del rendimiento académico, con decremento de la concentración, deterioro de memoria, aumento de errores, me hago más proclive a equivocarme, también una tendencia a bajar la autoestima, a deprimirme, y muchos cambios de personalidad, también en chiquitos que a veces, por ejemplo, los ven los niños que a veces no duermen bien, se hacen más irascibles, más sensibles, y ojo que es importante, teniendo en cuenta también que cada hijo es distinto y cada persona es distinta. Yo lo veo en mis hijos, uno es más sensible, quizás más altamente sensible, otro es mucho menos sensible, más práctico. Cada realidad es distinta, es decir, cómo absorbe esta realidad, este efecto de estrés de la realidad, ¿no? Eso depende de cada personalidad, y también, por supuesto, de la educación que le hemos ido dando a nuestros hijos de acuerdo al tiempo que tengan ellos, ¿no? A la edad que tengan. El tema del estrés del COVID sí es importante mirarlo, que para eso es un tiempo donde nos ha mostrado, por supuesto, nos ha trastocado toda la realidad, los horarios, hay mucha gente que está haciendo teletrabajo desde casa, eso es un lío, ¿no? El conciliar no es fácil, la incertidumbre, el contagio, por supuesto, no hay tratamiento todavía claro, eso sí, se duerme más tarde, a veces, ¿no? Hay una rigidez, perfeccionamiento, el hecho de no ver a los familiares también es otro problema que nos genera tensión, el tener familiares lejanos, no poder estar con ellos, abrazarlos, cuidarlos quizás de cerca, eso también, y de hecho algo que ha producido también bastante angustia a todos, adultos, niños generales, es el tema del encierro forzado, este encierro que de alguna manera sí produce todo un efecto que voy a hablar un poco más adelante de cómo irlo manejando, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, ante esta situación que estamos viviendo, ¿no? Ante el estrés, ante esta situación de ansiedad, bueno, voy a darle algunas recomendaciones, ahora si me las permiten en esta parte, luego en las preguntitas ya iremos respondiendo todas las interrogantes que ustedes tengan y vamos a ir puntualizando ya casos más concretos, ¿no? ¿Qué hacemos? La pregunta, siempre ante una realidad que nos ha tocado vivir, ante esta situación del estrés, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos? Miren, yo quiero partir de una cosa que me parece sencilla, pero que yo lo veo como importante, ¿no? Ahora que están de moda estos personajes que son los Avengers, no solo en los chicos, en general, ¿no? Todos son sus ídolos. Bueno, yo tengo chicos también y ellos obsesionados por estos
por estos superhéroes, pero uno tiene que entender en cuenta que viéndolo de nuestra manera personal, no somos los Avengers. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay que aprender a mirar la realidad y esa dosis de realismo nos ayuda a vivir mejor. Siempre yo creo que es fundamental el acto de aquietarse y de reconocer que somos seres humanos. ¿Por qué lo digo? Porque, es decir, el mirar que tenemos capacidades, y de hecho capacidades y condiciones para enfrentar crisis, como ya lo ha demostrado toda la historia, ¿no? En general, hasta en situaciones como fue la gripe española hace muchos años, la gente cómo salió, las situaciones en general de adversidades. Los que pueden leer la vida de Víctor Frank, a mí me admira cómo esta realidad fue impresionante, ¿no? Este testimonio de este hombre en medio de un campo de concentración. Hay un libro que se llama En busca del sentido, y tantas cosas que uno ve, por ejemplo, cómo el hombre puede salir, pero también es importante conocer, y eso para eso es fundamental el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento que yo lo veo que lo insiste en todo, de manera empresarial, Peter Drucker, en todos los lugares, por ejemplo, donde yo capacito, por ejemplo, siempre insisto que el que se autoconoce y aprende a autogobernarse tiene más ventajas para enfrentar la vida que el que todavía no sabe sobre qué base camina, que no conoce, digamos, más o menos qué fortalezas tiene, qué debilidades, y esto de conocer las propias limitaciones es fundamental. Entregar también aquello que nos supera, porque no todo lo podemos. No te puedes hacer cargo de todo. Hay que aprender a reconocer que hay cosas que nos superan. Por ejemplo, yo les hablaba de este estrés externo. De hecho, hay cosas que no las podemos cambiar, no dependen de mí. Entonces, hay realidades también que hay que aprender a ponerles la raya, a limitarlas y a saber, a ver, qué es lo que yo puedo manejar, donde yo pueda tener acciones, tomar medidas concretas, que de hecho las puedo tomar, digamos, y las necesito tomar quizás de manera rápida, pero también entendiendo que esas medidas tienen un proceso. Por ejemplo, las cosas no son muchas veces como uno quiere, rápida, hay que aprender a tener paciencia, y esa paciencia nos va ayudando también a moldear nuestro carácter. Pero también hay otras cosas que no las puedo manejar. El no hacerte cargo de lo que no puedes es importante. Generalmente el quererlo controlar todo es un enemigo para la ansiedad. Y esto tiene que ver con confiar y si tú crees en Dios, en un ser supremo, ponérselo en manos de Él. Esto ayuda mucho y esta es una recomendación que se lo doy a gente que no cree también, que no tiene creencias, entrégaselo a la vida, a la naturaleza. Es decir, entregar significa, es decir, yo dejo esto, no me hago cargo de esto porque yo no lo puedo manejar. Y aprendo a saber limitar eso que yo soy consciente, digamos, me voy dando cuenta que eso es algo que me supera y así lo entrego y de esa manera voy teniendo descanso interior. El descanso interior es muy importante. Hay una frase de Blas Pascal que yo se las pongo ahí: he descubierto que toda la infelicidad del hombre deriva de una sola causa, su incapacidad para mantenerse en quietud en su habitación. Yo los invito ahora, una pequeña dinámica sencillita, que es esta de aquí, que nos puede servir a todos, ¿no? Y a ver desde donde están, ahí en casa, los que están en el trabajo, hagan este ejercicio que nos puede ayudar. Miren, es muy sencillo, ¿eh? Yo lo preparo siempre cuando lo tengo que dar en algunas conferencias, es pensar que tenemos, por ejemplo, dos maletas pesadas, cada una a cada lado, ¿no? En la derecha, pesadas me refiero a esas no con ruedas, sino como las que vemos en la pantalla, ¿no? Bien pesaditas, llenas de cantidades no solo de ropa, sino a veces de piedras ahí pesadas, pero esa maleta derecha, la que está en la mano derecha, es todo tu pasado. Y en la mano izquierda está todo tu futuro. Y pónganse a pensar, muchas veces, si quieren cerrar los ojos, ciérrenlos, cada uno desde su casa, y pónganse a pensar ahora mismo, ¿qué cosas te cargan de ese pasado que tienes en tu vida que muchas veces te sobrepasan? Lo digo para que reflexionemos. A veces vivimos, consciente o inconscientemente, esclavos de un pasado que muchas veces del cual no despegamos, con recuerdos, con heridas, con situaciones que no resolvimos, con culpas que a veces nos culpamos porque tomamos decisiones equivocadas, por no perdonarnos, que es muy común, errores del pasado, situaciones familiares, adversidades, no haber tomado decisiones quizás a tiempo, en el negocio, en la vida personal, y una serie de cosas que muchas veces nos hace vivir de alguna manera esclavos a ese pasado, donde muchas veces volvemos para recordar y que nos genera angustia y que nos va generando angustia porque son heridas que muchas veces no terminan de supurar y están hasta ahora presentes. Y eso es algo que yo les digo muchas veces, me encuentro con gente que vive esclava a su pasado. Vive recordando lo que no hizo, lo que no hicieron, lo que no pudo lograr, resolver y cosas.
Y esto que les digo termina siendo pesado. No sé si alguno por ahí lo está haciendo en este momento, levantar las manos y sienta cómo la maleta esa se hace cada vez más pesada. Y muchas veces es una maleta que termina generándoles mucho desgaste emocional y nos llega a cuadros de depresión, que generalmente nos hace sentir que por ese pasado nos culpamos, no nos perdonábamos todo. Pero luego está la maleta del futuro, todas esas preocupaciones que tenemos de lo que mañana, qué vamos a hacer, cómo va a ser del negocio, de la empresa, qué voy a hacer con mi familia, qué va a hacer de mis hijos, qué va a hacer con el tema económico, qué va a pasar con esto, con la salud, qué va a pasar con lo otro. Y empiezo a poner una serie de cargas en mi cerebro donde yo empiezo a proyectarme en ese futuro de manera dramática y a pensarlo de una manera negativa, quizás con algunas cuestiones concretas, con cuánto preocupaciones por la salud de un familiar, todo, pero generalmente eso me termina siendo una maleta pesada. Yo los invito, miren, en este tiempo, como una cuestión particular, cada uno pensemos cuánto necesitamos aprender a vivir siendo más felices. Y cómo la felicidad que tiene que ver con esto, sí, con aprender a vivir más libres. No digo, ojo, que no nos importe, porque hay cosas del pasado que vale la pena recordarlas. Hay heridas que quizás tengamos que volver para sanarlas, para perdonar, quizás a mí mismo, a otra persona, sí es importante. Pero no vivir esclavo. Hay una frase que a mí me gusta y es decir, no llorar sobre la leche derramada. Lo que está hecho, está hecho. Es decir, no ir cada rato a recordar y a castigarme y a buscar. Vivir de una manera más ligera y más libre. Y también con esto tiene que ver, porque pocas cosas agotan, mis queridos amigos, más a una persona que estar siempre cargado con preocupaciones de su pasado. Que no hizo, porque nos agotan, nos desgastan muchas veces, ojo, y esto nos pasa atendiendo a mucha gente, no solamente aquí en Perú, en el extranjero en este tiempo, he podido ver que hay gente que vive a veces con tensiones permanentes, con una carga emocional muy fuerte, porque o no se perdona, o porque está con una culpa tremenda por mochilas pesadas y estas maletas, por cosas que no hizo. Cuando yo les digo un momento, bueno, ya aprendamos a vivir descargándolas, es decir, a no culparnos más, a no vivir incluso ya de esas situaciones, y más bien mirar de manera positiva que hay veces experiencias que hemos pasado en el pasado nos sirven para vivir hoy de manera más realista. Y si hemos tenido situaciones adversas, también nos ayudan a ser más maduros y a poder enfrentar las adversidades de otra manera. Eso es algo muy importante. Y sobre el futuro es, también miren un estudio que hizo la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos hace unos años atrás. Qué importante, es decir, el 91%, después de haber hecho todo un estudio con un grupo de personas, cuáles son las preocupaciones que tenían sobre el futuro, le hicieron todo un seguimiento de esas preocupaciones. ¿Cuál fue el resultado? El 91% de todas las preocupaciones de estas personas no se hicieron realidad. Esto que le puedes poner menos margen, ponte que sea el 90, el 85, todo, pero lo que te quiero decir es que no te andes desgastando en preocupaciones que a veces nos desgastan la vida, y se nos va la vida a veces en una ansiedad, porque con el futuro tiene que ver con todo ese tema de la ansiedad, porque constantemente vivo en preocupaciones. ¿Y qué va a pasar? Y estas preocupaciones me generan tensión, de tal manera que la clave para entregar, digamos, para superar este tema de la ansiedad, es la llave del manejo de la ansiedad, está en esto, aprender a entregar. Aprender a descargar esas maletas, vive más liviano, vive más feliz, disfruta de la vida. Ese vivir con foco en el presente para mí es clave. Es decir, hay un hoy que es importante, que hay que aprender a vivirlo. Cuando digo hoy, es disfrutar de ese encuentro con ese hijo que tienes de 3 años o de 5 en casa, de aprender a gozarlo, de tirarte al piso, de poder disfrutar, o disfrutar de ese momento de compartir en familia, o disfrutar de ese momento que estás haciendo en el trabajo, todo, porque muchas veces o andamos en el presente o en el futuro, o andamos en el pasado, pero no vivimos el presente con la intensidad que se merece. Entonces yo los invito en este día a todos los que me están escuchando, a aprender a trabajar esto en nuestro interior. Les voy a decir, nos ayuda a vivir más descansados, nos merecemos una vida más descansada, nos merecemos, ojo que algo que puede sonar medio ridículo, nos merecemos ser mejor personas, vivir más tranquilos, con una vida no tanto con una sobreexigencia permanente. ¿Quién te exige? A veces vivimos con una historia de una sobreexigencia donde permanentemente nos estamos exigiendo. ¿Para qué? Es decir, hay un mundo donde hoy día no para porque anda con constante tensión y un activismo que nos cuesta a veces parar y mirar. Por eso, algunas recomendaciones ahora finales, y luego voy a pasar a la parte de preguntas. Quiero que veamos este videito, voy a pasar a la parte
estrés repetido o continuado produce alteraciones hormonales que dan lugar a que se puedan desarrollar complicaciones importantes para la salud, como puede ser infartos de miocardio, arteriosclerosis generalizada, hipertensión arterial, cáncer, depresión y obesidad. También se puede producir obesidad porque ese aumento de cortisol es capaz de centralizar la grasa en el centro del organismo y especialmente en el abdomen, y es precisamente la obesidad abdominal, el depósito de grasa del abdomen, la que más se asocia a todas estas complicaciones que estamos comentando. Las señales del estrés a nivel emocional es la frustración, la irritabilidad, la tristeza, emociones negativas que si nos dejamos llevar por ellas son destructivas. En cambio, si aprendemos a pensar de manera constructiva, nuestras emociones se convierten en positivas y eso permite resolver los problemas a tiempo y evitar el estrés. Porque hay personas que están acostumbradas a ser sometidas continuamente a una situación de estrés y por tanto en cierto modo se han adaptado desde el punto de vista mental a, bueno, esta es la manera que tengo de trabajar o la manera que tengo de vivir, pero la realidad es que hay que estar un poco vigilante en este sentido. La vida debe ser ordenada. Tenemos que trabajar, por supuesto. A veces tenemos que sufrir adversidades, sí, pero tenemos que aprender a interpretar bien esto para que no suponga cada vez un problema de este estilo, pues nuevos atentados contra el organismo. Para las personas muy ocupadas es importante saber equilibrar el trabajo y el descanso, conocerse a uno mismo, conocer las propias resistencias, aprender a descansar y aprender a ocupar el tiempo en cosas sanas, constructivas. Bueno, un poco reforzando esto que ya les venía diciendo, este videito que nos puede ayudar. Voy a darle ahora, en base a esto, ya algunas que se han ido dando en el video, pero quiero reforzarlos, algunas recomendaciones para este tiempo, para nosotros, para la familia en general. Hay algo que yo creo que es importante y cuidarlo más que nunca hoy es el tema del sueño. El sueño, que muy bien lo decían en el video, es importante. Cuiden las horas de dormir, cuiden las horas de dormir de ustedes, cuiden las horas de dormir de sus hijos, de acuerdo a la edad que tengan, los que son chiquitos, digamos, ¿no? Los que están ahora en inicial, de hecho también si algunos tienen hijos más grandes, de acuerdo a la edad, cuidémoslo como algo, lo digo hoy, pero debería ser siempre, en realidad como algo sagrado. El cuidar el descanso es fundamental. Es decir, el poner horarios, el establecer un horario, que eso sí es importante, desde chiquititos, ya uno los ayuda a fomentar esos hábitos. ¿Y por qué los hábitos? Porque los hábitos le dan seguridad. Generalmente los chicos que han sido educados con hábitos son menos impulsivos, se hacen más serenos, ese orden les va trayendo paz en el interior, no solo a los chicos, también a los padres. Lo digo por propia experiencia, cuando hace ya mucho tiempo con mi mujer decidimos poner horarios, no rígidos, ojo, hay, digamos, flexibilidad, pero un horario que te vaya teniendo el orden va trayendo paz. Y eso es importante. Por otro lado, también es importante siempre el contacto, el ejercicio físico. Esto es importante, establecerlo dentro de ese horario, poner ese ejercicio para nosotros, cuidarlo, al menos 3 horas antes de dormir, o 2 como mínimo, porque nunca pegado al sueño es importante, pero que sea en lo posible al aire libre. Yo sí les digo, para mí es importante que los padres saquemos a los hijos, que tengamos un contacto, de hecho con las prevenciones adecuadas, la mascarilla y todo eso, pero sí con el aire libre, porque el contacto con la naturaleza, con el aire, con el sol, la luz solar, todo eso es tremendamente beneficioso para la salud de los chicos y de nosotros, por supuesto. Háganlo, es decir, pongan rutinas, establezcanlo, yo creo que esto es importante. Yo trabajo mucho el modelo SPIRE, que es un modelo que lo utilizamos ahí en la Academia de la Felicidad, ¿no? En este tema donde hablamos de los 5 elementos importantes. Por un lado está la S de espiritualidad, la P el aspecto físico, donde entra toda la parte de ejercicio físico, que es fundamental, la I de la parte intelectual, que eso también es fundamental, la R de la parte de las relaciones y la parte de la E de la parte emocional. Digamos, todos esos aspectos bien conciliados y bien trabajados yo creo que ayudan para una mejor calidad de vida. Por eso es importante también cuidar mucho también los vínculos. Ahora yo voy a hablar un poco de algunos tips más adelante, pero en la última parte, pero sí es importante cuidar las comidas habituales, poner eso dentro de los horarios, las rutinas, vuelvo a decir, generan el orden, trae paz, ayuda a que haya cierta armonía, porque
Cuando hay orden, se evitan más fácilmente conflictos dentro de casa. Algunos lineamientos y luego algunas recomendaciones. Distinguir qué puedo manejar yo y qué no puedo manejar. Acuérdense, entregar lo que me supera, lo que no depende de mí, rayar bien la cancha dentro de lo que yo puedo manejar y lo que yo no puedo manejar. Esto es muy importante. Y eso es algo que uno tiene que decidirlo en su interior. Es decir, eso está con mi propia decisión de saber que hay cosas que yo las tengo que saber entregar. Si crees en Dios, en manos de Dios, si no, en manos de la naturaleza, de lo que sea. Todo eso es importante, ese acto de renuncia, de saber conocer mi propia limitación, de mi propio autoconocimiento, saber que no lo puedo todo, ayuda. Acuérdense, no somos los Avengers, somos seres humanos. Un foco en el presente, vivir cada día con intensidad, vívanlo con intensidad, tomen contacto, que les importe el vivir en el presente, busquen, eso es fundamental. Y sí, estar atento cuando uno se sienta que está desbordando y parar. Es importante saber parar, saber reconocer que necesitamos parar un momento donde necesitamos descansar quizás un poco más, necesitamos hacer pausas activas. Hoy a nivel empresarial, yo estoy capacitando a varias empresas grandes, en este último tiempo estuve con varias sobre el tema de gestión de emociones, y algo que le estoy trabajando mucho, el tema de pausas activas. Aprendamos a parar durante el día, no solamente nosotros, también para los hijos, haciendo pequeñas pausas, ¿sí? Donde podamos hacer ejercicio de respiración. Se recomiendan 2 minutos, aunque sea, pero luego en un momento quizás podemos hacer una respiración más larga, pero sí es importante el parar. Las respiraciones son claves, ayudan a tener esa oxigenación para el cuerpo, para mantener toda esa energía durante todo el día. Ayuda también saber parar, digamos, donde hay momentos donde yo también siento que ya estoy cargado, parar. Después luego hay que cultivar los tiempos de ocio, yo lo recomiendo mucho, es importante. Pero también a la vez cultivar el tiempo de interior. Hagan todo lo que les ayude para fomentar esa vida interior, buenas lecturas. Los que hagan mindfulness, yo lo recomiendo, es una técnica que utilizamos hoy a nivel mundial mucho, y que incluso en algunos colegios, hoy en Europa, están tratando de incorporar esto para los alumnos. Oración, meditación, todo lo que les sirva para cultivar esa vida interior, para estar, digamos, desde una posición serena, ayuda muchísimo. No es tiempo de sobreexigencias, hay que aprender a saber que es tiempo para saber tener una sana exigencia, pero no sobreexigirse, ni personalmente ni familiarmente. Por otro lado, más bien sí fortalecer los vínculos. Yo les recomiendo, hoy únanse, busquen encuentros, no dejen de tener esos momentos de estrechar la vida familiar a través del juego, a través del compartir, a través de ver una película juntos, de disfrutar un rato de jugar incluso un juego de mesa o un juego de videojuego. Es decir, todos esos momentos de unidad, de vínculos, ayudan muchísimo. Y eso es algo que también tenemos que cuidar, que dentro de esos momentos en casa, instalar alegría y una mentalidad optimista, fundamental. Salvo situaciones dolorosas, les invito a mis queridos padres, no perder la alegría, no perder incluso ese optimismo y esa mirada positiva, y de esa risa también que ayuda. Ya está comprobado que la risa es terapéutica, es reírnos y un poco aprender a pinchar el drama de las cosas que a veces uno conscientemente o conscientemente agranda o sobredimensiona. Aprender a pinchar el drama con a veces reírnos un poco hasta de nosotros mismos. Yo se los digo, esto ayuda mucho. Así que no dramatizar, más bien atender este momento de alegría, momentos de buena disposición desde que empezamos el día, ayuda mucho para los hijos y para uno. Pensamientos positivos, esto es fundamental, y por supuesto poner bordes siempre a personas con fuerte carga negativa, que las hay, con personalidades, como decimos a veces, tóxicas, ¿no? Suena duro, pero es la realidad, que nos transmiten a veces ansiedad o mentalidad negativa, pesimista, y siempre están por ahí con ese discurso, pero hay que saber poner los bordes de manera muy respetuosa, poner los límites, pero es fundamental para nuestra propia salud psíquica y por supuesto de toda la familia, ¿no? Bueno, un video que nos puede servir, presten atención a este videito lindo que voy a dar. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro.
¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía a todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora, somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Bueno, qué lindo video que nos deja esta enseñanza. Con la familia la remontada es posible. Yo quiero que hagamos en la cuenta todos, y esto para nosotros es importante. La mayor empresa, la empresa más importante que tenemos, mis queridos padres, es tu familia. Yo estuve la vez pasada, hace ya un tiempo, en un foro con más de 700 mujeres empresarias, donde me invitaron a hablar por un tema de liderazgo. Yo les decía, miren, las empresas que tienen ustedes un día pueden fracasar y podemos volver a reinventarnos, a salir adelante. Pero tu familia, esa empresa, que es la empresa más importante que tienes, cuídala como el mayor tesoro. Y recuerda que esto que es importante, tener en cuenta que como familia, si estamos unidos, nos vamos fortaleciendo como pareja, con los hijos, todo. La verdad, esto uno no cae en la cuenta, es el arma más poderosa para enfrentar cualquier crisis, hoy y mañana, las que podamos tener en la vida. Así que yo los invito a todos, mis queridos padres, a que hoy más que nunca a valorar este tema. Bueno, que yo creo que la pandemia, una de las cosas que nos ha enseñado es a mirar que la familia es una gran bendición. Y una de las cosas que también nos tiene que enseñar es a pensar qué proyectos queremos hacer como familia. A ver, los voy a animar ahora, es que me escriban en el chat una lista de acciones que nos gustaría realizar personalmente o como familia cuando salgamos de la pandemia. Hay una frase de Nietzsche que me gusta: quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cosa. Y esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque en la medida que uno no pierda como familia esos objetivos, bien claros, ¿no? Esa ilusión de lo que queremos lograr, aquí después cuando todo esto acabe, porque esto es como un túnel que no va a terminar toda esta situación y no va a volver a una nueva normalidad. Es decir, ¿qué proyectamos? Como familia, ¿qué ilusionamos? ¿Con qué nos proyectamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué proyectos? Viajar, hacer cosas.
Bueno, siempre, el tener un porqué, el tener una ilusión optimista es fundamental para soportar cualquier dificultad en el presente que podamos vivir. Bueno, muy bien, queridos padres, ahí los invito, a ver, vamos, escríbanme en el chat. Les pido que, a ver si se animan a escribirlo en el chat, ahí escríbanme, por ejemplo, ilusiones, objetivos personales o familiares, sobre todo familiares, que podemos ir teniendo con miras a esta situación cuando ya se acabe. ¿Qué nos gustaría? ¿Qué cosas por ahí proyectamos? Algunos pueden decir un viaje, algún lugar en especial, en familia, pasar alguna situación que estamos hace tiempo deseando y no la hemos logrado, ¿no? Así que, bueno, objetivos, acciones. Los que puedan leer, hay un libro que lo dije hace un rato, que a mí me marcó mucho, fue En busca del sentido, de Víctor Frank. Léanla, cómo el hombre en medio de un campo de concentración pudo ponerse objetivos y lograr, digamos, muchos de ellos. Eso lo mantuvo siempre con una esperanza viva, de saber que a pesar de las situaciones que tuvo que vivir en medio de ese campo, no lo quitó la esperanza de saber que luego, en el futuro, iba a poder conseguir muchos de esos objetivos con fe y con ilusión, digamos, ¿no? Y que muchos de ellos los cumplió. Bueno, a ver, si se animan ahí a escribirlos, los escribimos ahí en el chat y los voy leyendo. Vamos, a ver, escribámoslos, a ver, papás, anímense a escribirlo, y lo voy leyendo ahí en el chat. Si algunos se proyectan algunos objetivos como familia, que quizás ya nos vamos visionando aquí en un tiempo después, más adelante, qué nos gustaría hacer, lograr. Y si no, lo vamos pensando, y si yo les recomiendo, escríbanlos. Algo que nos ayudó aquí como familia es poner una buena cartulina, algo grande, ponerlos bien en grande, a ver, objetivos no solo para nosotros, también para nuestros hijos, para ayudarnos también a que esa mentalidad siempre optimista y positiva se vaya metiendo en nuestro interior y que nunca nos gane el sentido de desesperanza, de pesimismo, ¿no? O de pensamientos negativos. Bueno, muy bien. Si lo pueden escribir, lo escriben, si no lo vamos escribiendo nosotros en casa, y así lo tenemos también de manera personal o familiar como un propósito para cuando ya toda esta situación se vaya acabando. Con esto termino con una frase de Ramón y Cajal que a mí me gusta mucho: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Acuérdense de esta frase: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Es decir, puedes trabajar tus pensamientos, puedes trabajar la visión de la realidad. Por ejemplo, la visión de la realidad, como para algunos puede ser totalmente negativa, como para otros puede ser, dentro de esa realidad, entre comillas, negativa, sacar muchas cosas positivas y muchas enseñanzas que nos puede traer toda situación. Y esto es importante para que vayamos educando ese cerebro para poder tener esa mentalidad que la necesitamos para nuestra vida en general. Bueno, y con esto termino esta primera parte, y luego ahora pasamos ya a la parte de preguntas, y con mucho gusto voy a reempezar. Sí, terminamos. Sí. Jorge, mira, a tu motivación, tenemos algunas madres de familias que han hecho algunas, algunas metas que quieren ellas realizar. Qué por lindo. ejemplo, la familia Chávez dice, ¿no? Salir a pasear a la playa, hacer paseos con mi hijo en el parque, visitar a mis padres y a mis hermanos. Justamente lo que tú hablabas, ¿no? Esa empresa que nunca falla, la familia. Sí. Viajar también dice la familia Guillén, sí. ¿No? Lo que refieren en base a tu ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que desean hacer cuando termine todo esto? Sí, qué lindo, ahí los estoy leyendo justo ahora, y qué bueno. Bueno, felicitaciones a todos los que han escrito, gracias de verdad, y qué bueno. Miren, hagámoslo y van a darse cuenta que esto que nos ayuda a nosotros, primero a nosotros, es el primer trabajo, el gran desafío que tenemos, porque si uno está con esa mentalidad y va trabajando en su interior, luego lo demás es transmisión, con los que estamos en casa. Acuérdense, padres, por ejemplo, hasta con mentalidad positiva, vamos ayudando a estos hijos a poder más fácilmente sobrellevar cualquier adversidad de esta manera, ¿no? Con esta visión optimista y positiva. Bueno, con esto termino, y bueno, quedo ya un poco para la parte de preguntas, que sí me gustaría que ahora ya me hagan preguntitas, y con mucho gusto empiezo a respondérselas. Gracias. Jorge, ¿se me escucha? Rafael. Sí, te escucho perfecto, sí. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en una universidad casi 6 años, y me encontré con adolescentes, y
bueno, no sé si adultos, hay una línea muy fina ahí, de ya octavo ciclo, ¿no? Octavo ciclo, cuarto año, y habían cuadros muy curiosos que en comparación a cuando yo estuve en la universidad me parecían llamativos. Por ejemplo, había mucha ansiedad, había depresión. Hoy día los chicos son muy espontáneos y te lo cuentan, desórdenes alimenticios, y sobre todo dificultades para saber trabajar en equipo, ¿no? Rafael, sácame del equipo, no puedo, no me hacen caso, o no sé quién quiere hacer todo, o no sé quién no quiere hacer nada. Entonces, hay una situación que yo considero en los niños, donde aparece seguramente algo de ansiedad, donde aparece algún rasgo de depresión, o donde me doy cuenta que el niño no sabe trabajar en equipo, que en el recreo quiere tener la pelota él solo, o en los trabajos en equipo que se hacen en el recalde muchísimo por el PYP, por el bachillerato, y veo que hay un niño que no sabe compartir y que él solamente piensa en su nota. Mira, lo que me encontré yo en la adolescencia en esta universidad, que había también chicos muy bien preparados, fue un grupo considerable de chicos que no sabían trabajar y dominar las habilidades blandas. Entonces yo lo que veía, con esto termino, era que cuando pasaran a la vida laboral, iban a tener serios problemas. O sea, nadie contrata un problema, ¿no? Gracias a Dios hoy día existe medicación para la ansiedad, para la depresión, hay tratamiento psiquiátrico, todo, pero más allá de eso, que puede ser hasta endógeno, me parecía bien curioso la falta de habilidades de trabajo en equipo. Entonces hay colegios que le dan a lo académico, lo académico, lo académico, lo académico, y tienes un niño egoísta en el salón, no te das cuenta, y luego tienes un adolescente o un adulto que en el mercado laboral no es atractivo. ¿Cómo hacer? Buena pregunta, Rafael, y la verdad que importante lo que tú dices. Mira, ya hace muchos años, ya incluso, bueno, no solo Harvard, varias universidades, siempre Harvard dice que el 80% del éxito de una persona depende de las habilidades blandas y un 20% de las habilidades duras. Miren qué fuerte, 80%. Vamos a pensar que ahora yo lo que veo, por ejemplo, a nivel empresarial, haciendo selección de personal cuando lo he tenido que hacer, generalmente este es un problema que yo me encuentro con candidatos, con chicos ya mayores, ¿no? Que tienen, por ejemplo, una edad cronológica determinada, pero en su madurez emocional no están preparados. Y esto es un determinante, porque yo, por ejemplo, si tengo que elegir a dos candidatos, uno que tiene un buen currículum, vamos a pensar que tiene un buen currículum atractivo, pero tiene un problema de inteligencia emocional, tiene un déficit de personalidad, lo que llamamos, ¿no? Pero tengo un segundo candidato que más bien sí tiene una personalidad adecuada, que como yo me doy cuenta desde que entra, cómo saluda, si mira los ojos, cómo se sienta, cómo habla, es decir, todos esos rasgos que de personalidad se notan, esos marcan, porque si yo tengo que elegir a un candidato para un puesto importante, directivo, eso va a pesar en mí. Miren, no les miento, dentro de la asociación que yo dirijo, tengo un muchacho que es uno de los que ya lo venimos formando desde los 14 años, ya tiene 23 años, hace 9 años empezamos con él. Vino recontra inseguro, con una serie de debilidades. Por supuesto, detrás de todo eso, sobreprotección de los padres, padres que le daban todo, que lo hacían el centro, un problema serio, porque el chico venía con un problema de personalidad. Cuando fuimos dándonos cuenta de eso, por supuesto, lo fuimos ayudando a que él aprenda, por supuesto, por un proceso que a veces no es tan suave, sino un poco doloroso, dejar de ser el centro y aprender a hacer que él ya no es el centro como lo es en su casa, donde le dan todo. Entonces, estas situaciones donde yo me he sorprendido cómo se puede trabajar. Por un lado, empezando, nosotros hablamos con los padres, en un momento le dijimos, miren, lo primero, dejen de sobreprotegerlo, no lo hagan en el centro. Segundo, este chico de ustedes es un chico muy talentoso, tenía muchas condiciones, pero muy poco se las conocía, o sea, tenía un problema de baja autoestima, entonces teníamos que ayudarlo a que él se vaya descubriendo quién era, sus fortalezas, pero también sus debilidades. Entonces, ¿qué pasó, digamos, con este muchacho? Aprendió, digamos, a tener más autoestima, más seguridad en su relación con los demás, a trabajar mejor en equipo, a no ser siempre buscarse el centro, porque tenía como una ansiedad permanente de buscar siempre lucirse, figurar. Entonces, poco a poco, digamos, esto es un proceso, ¿no? Pero yo sí me fui dando cuenta qué importante y determinante somos los padres.
Porque, digamos, lo que yo hice en mi centro, si no hubiera sido con la decisión que los padres cambiaran en casa, no hubiera logrado. Ahora está trabajando en una de las minas más importantes del país. No les miento que acaba de, hace poquito, llamarnos, está haciendo sus prácticas hace ya un tiempo atrás, ¿no? En esta mina, y le dicen, mira, tú te quedas, porque tú eres distinto, lo que le dijo el gerente de esta mina, le dice, porque tú eres distinto, porque se nota que tu personalidad tienes otra capacidad que otros chicos no tienen, y tuvieron que retirar a otros y lo dejaron a él. Fue el único que quedó de una no sé cuánta cantidad de practicantes. Por eso lo digo, porque sopesemos mucho el tema de habilidades blandas. Yo conozco bien el trabajo que hacen ustedes, la verdad lo admiro mucho, porque ya hace ya tiempo que los vengo atendiendo, y sé que como colegio ustedes en San Ignacio Recalde, todo lo que es, ¿no? Le dan mucha importancia y peso al tema de liderazgo en las habilidades blandas. Yo considero que es determinante. Y si los padres tienen hijos chicos, los que me están escuchando ahora, desde ahora empiecen. Por ejemplo, ¿cómo? Ante una caída no le den tanta importancia. A veces ante un fracaso o ante una frustración hacemos mucho drama, le buscamos solucionar todos los problemas. Es decir, hay que darle recursos de acuerdo a la edad y de acuerdo a la personalidad de cada hijo, que vaya ayudando a fortalecer ese carácter con una visión a ir más adelante formando personalidades más sólidas y más, por ejemplo, hablando de la crisis, más capaces de afrontar la adversidad, ¿no? Por ejemplo, eso es importante. Y eso depende en gran parte de los padres, desde ahora, desde chiquitos, ¿no? Y lo trabajan. Jorge, La gracias. resiliencia, ¿no? Aquí hay una pregunta, Rafael, si no, si la puedo leer. Adelante. Sí, gracias. Justamente este encierro forzado del que hablaba Rafael ha permitido, también se han llegado a visualizar en la familia algunos pasivos, ¿no? Y acá una familia justamente menciona, ¿no? Cómo manejar la felicidad en una familia que recientemente está pasando por un proceso de separación, o sea, que ya está viviendo una separación, y que coincidentemente hay un tema de descontrol del carácter de los hijos, ¿no? Cómo manejar todo eso en esta situación de crisis, ¿no? Cómo equilibrar la felicidad en estas situaciones, en estas circunstancias, es la pregunta. Bueno, gracias Pilar. Sí, yo creo que, mira, hay que tener en cuenta que esta es una realidad que no la podemos negar, ¿no? Que siempre la separación marca, digamos, de hecho, una separación es una realidad que marca a los hijos, porque ahí hay una división que de por sí esto va a quedar en el interior. Hay que ver que dentro de la separación, que es una situación dura para el hijo, hay que ayudarle a que él vaya llevando este proceso, por supuesto que es de por sí ya doloroso para el hijo, ¿no? De la mejor manera. Por un lado, la madre, no cayendo en sobreprotegerlo, por culpa, quizás por sentimientos de culpa, quererlo engreír ahora, ¿no? Y tener, digamos, situaciones de quererle darle todo, ni él, ni ella, ni él, el papá. Y cuidar también mucho que si esa relación, si ya de por sí es una relación tensa, que no se haga más tensa. Por ejemplo, no hablar mal del padre al hijo nunca, ni el papá de la mamá al hijo. Es importante en lo posible ayudar de que esta situación, que de por sí, vuelvo a insistir, es dura para el hijo, vaya llevándolo como un proceso que no es fácil, dependiendo también de cada personalidad. Hay chicos y chicas que van respondiendo ante una separación de manera distinta. Sí hay que hablar mucho, hay que quizás decirles que esto es una realidad, bueno, que hemos ido decidiéndola y que vamos a ayudarle a que él se sienta acompañado, que no está solo, que es importante, vuelvo a insistir, de que vayamos ayudando en un proceso de sanar quizás heridas que con el tiempo quizás no sabemos ahora cómo van a ir brotando con el tiempo. A veces yo he tenido que atender, por ejemplo, en mi centro chicos con resentimiento con el papá o con la mamá, y he ido ayudándolos a que ellos perdonen, porque ese acto de perdonar los ayuda a liberarse mucho de esta emoción negativa, y que ellos vayan aceptando. Siempre la clave es, con el tiempo, digo, es un proceso, que vayan aceptando la realidad, porque si no la aceptan siempre van a tener una angustia permanente en su interior. La clave para todo en la vida es ayudarles a ese proceso de aceptación de la realidad. Hay dos caminos ante la realidad, o la aceptamos o la negamos. Cuando la aceptamos, eso nos trae paz. Cuando negamos la realidad, eso generalmente siempre nos va a traer angustia. Esos son dos caminos, no hay otro, así es.
O aceptamos la realidad, cualquiera, la realidad de mí mismo, la realidad de mis padres. Esos son los padres que tengo, con sus fortalezas y con sus debilidades. Y la realidad también de mi vida en general y todo eso. Eso es importante. Sí. Jorge, gracias. Sí, Pilar, es importante adelante. También que los padres entiendan que la separación se da en la pareja, ¿no? Más no en el rol parental, ¿no? Y que está bien separado eso, ¿no? Que la conyugalidad es divorciable, pero lo que no es divorciable es la parentalidad, y eso lo tienen que saber los hijos, ¿no? Si se hace esa separación, también es importante que se recupere un poco el equilibrio, ¿no? Dentro del dolor que siempre trae una separación. Bueno, Jorge, hay una situación particular en el confinamiento, que si bien es cierto ya estamos saliendo más, pero igual la mayoría de papás hacen trabajo en casa. Y claro, antes uno salía a trabajar en la mañana y volvía en la noche, y la relación de pareja se centraba más en las últimas horas del día y no en todo el día. Ahora los papás están muchos todo el día juntos, y esto puede, y me parece que ha traído algunos problemas de relación, que algunos habrán resuelto con un terapista familiar y otros con la separación. Ya se ha demostrado estadísticamente que ha habido mayor problemas conyugales en esta coyuntura. No sé si sea un buen contexto para tomar decisiones, pero lo cierto es que los niños empiezan también, como son parte de esta convivencia en la casa, a darse cuenta, y puede ser ya, además del confinamiento, muy doloroso ver discutir a los papás. Hay una señora que pregunta algo que me parece importante, ¿no? Mi hijo no se quiere esforzar en hacer nada. Este tiempo es difícil. ¿Cómo ayudo a mi hijo a luchar y esforzarse más para lograr sus metas sin estresarlo ni forzarlo? Yo quería, si me lo permite, Jorge, complementar una cosita que tú has dicho en tu charla que me parece que va con esta pregunta. Uno es la sobreprotección, que no digo que sea necesariamente el problema de la señora, pero sí veo yo que el deseo del padre porque el niño no sufra, hay veces hace que caigamos en la sobreprotección, y luego tienes a un chico emocionalmente inmaduro, ¿no? Y lo otro que has dicho que me parece importante también en la charla es el afán de perfeccionismo. El ser humano yo creo que continúa, pero no es perfecto. Y hay papás que exigen el perfeccionismo, y esto genera, me lo explicarás tú mejor, yo creo que genera mucha ansiedad, mucha insatisfacción a la larga, ¿no? El papá le puede estar exigiendo al niño que haga el 100% en todas las áreas, y no, pues los niños tienen algunas limitaciones intelectuales, otras sociales, otras emocionales, otras físicas, ¿no? Hay papás que, por ejemplo, le exigen a sus hijos que jueguen fútbol y al niño no le gusta el fútbol, pues el fútbol le gusta al papá, no al niño. Entonces, este afán de perfeccionismo y esta sobreprotección, ¿cuánto afecta después? Mucho, mucho. Yo diría que hay que cuidar mucho esto. Yo los digo porque nos puede pasar, y una tentación fuerte de los padres es de alguna manera prolongarse en el hijo, ¿no? Es que el hijo sea como una prolongación mío, de lo que yo no hice, de lo que yo, a veces de mis propias frustraciones, de situaciones que no conseguí. Tengamos cuidado porque nos puede pasar que hay que aprender a mirar al hijo como una realidad distinta. Es una persona que tiene sus propias cualidades. Yo algo que hice, les cuento de manera personal, me ayudó mucho, es hacer un FODA personal. Primero lo hicimos cada uno con mi mujer, pero luego con cada hijo. Y nos ayudó mucho a conocer a cada hijo de manera objetiva. Estas son sus fortalezas, estas son sus debilidades. De esa manera lo fuimos aprendiendo a querer como son. Ahora sí que importa centrarse más que en las debilidades, centrarnos en las fortalezas del hijo. Ese es un tema que yo se los aconsejo. Generalmente un chico va a avanzar más en la vida cuando se siente motivado a saber que él es bueno para algo. Como dijiste, Rafael, es muy importante, no son buenos para todos. Hay limitaciones, como las tenemos nosotros, también nuestros hijos, y hay que aprender a aceptarlas. Y a mirarlas, ojo, con una sana tranquilidad, paz, no con angustia de decir, es que yo quiero que mejore todo. No, tranquilo. Es decir, los hijos no los hagamos a mi medida, sino a la medida de lo que ellos son. Aparte que ellos, en la medida que sean ellos mismos, van a ser más felices. No hay peor cosa que un hijo mañana que siempre fue un chico muy cumplidor, pero que nunca disfrutó de la vida. Entonces yo creo que un error que a veces se comete es que a los chicos no les ayudamos a saber gozar a partir de las cosas naturales, sencillas, de
de disfrutar. Incluso hasta el mismo estudio, uno lo que tiene que procurar en ellos es una motivación interior, intrínseca, de saber qué importante para ellos el esfuerzo, pero sabiendo también, partiendo de la realidad, que no son buenos para todos. Hay cosas donde ellos van a rendir más, en otras materias otras, pero conociendo eso, la verdad que nos trae mucha paz. Es decir, parte de la realidad de tu hijo. No de lo que tú quisieras, sino de la realidad de tu hijo, de quién tienes al frente. Y ayuda que, acuérdate esto que te digo que es importante, no es centrarte en las fortalezas. Elógialo, busca estimularlo. Hijo, mira, vi que hiciste tal cosa. Oye, ¿qué eres? Eres bueno. La verdad me siento muy contento porque veo que eres capaz de estas cosas. Entonces, que él vaya sabiendo dónde va a ir más adelante el carril de su superación, porque cada hijo tiene un propio carril. Y por eso que compararlos hace mucho daño. Que cada uno se sienta único, que se siente irrepetible, que se siente exclusivo, eso ayuda mucho. Un pequeño consejito, si me lo permite Rafael, ¿no? Antes de pasar a la próxima pregunta, que yo les sugiero, a mí me ayudó mucho, es tener citas con cada hijo por separado. Esto lo vengo haciendo ya hace muchos años, la verdad me ha sido muy favorable. ¿Para qué? Para conocerlos, a partir de la realidad de cada hijo. ¿Cómo lo hago? Conociéndolos. Ahora en medio de la pandemia he tenido citas acá en casa, algunas he salido con cada hijo, y eso ha sido muy importante porque cada hijo necesita, vuelvo a insistir, sentirse exclusivo, sentirse único, sentirse especial, y ese contacto particular con cada hijo nos ayuda muchísimo a conocerlos, a aceptarlos, a aprender a amarlos bajo su realidad, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo aportar, sí. Sí, dos cositas. La señora pregunta cómo lograr esa motivación interna de su hijo. Me parece que lo ha centrado desde las fortalezas, motivarlo, pero me parece que yo veo, bueno, me entrevisto casi diario con padres de familia, y hay miedo a exigir, hay miedo a exigir. Hay la sensación de que como estamos confinados, hay que engreír un poco, y los chicos a veces sienten también que se lo merecen todo, y eso a mí me trae serias dudas de cómo vas a afrontar las dificultades y la competencia del mañana. Y otra cosita que te quería preguntar muy cortita es, hay veces en esta situación de home office que estamos todos, viene el niño y te empieza a hablar y tú estás en el celular, ¿no? Es que es muy importante lo que estás haciendo en el celular, es muy importante, pero ya tu hijo empieza a dar cuenta que cada vez que quiere contar con papá, papá está en el celular. Termina de comer, se mete al celular, está en la cama echado, viene el niño, se te echa al costado y empieza a compartir algo que ha pasado en la clase o en el día, y uno está en el celular porque siente que tiene el derecho de estar en el celular, porque está muy complicada la situación y yo tengo que estar atendiendo mis temas laborales. Un poco estos dos puntos, el miedo a exigir y esta dependencia, nomofobia, me parece que le llaman al celular, que se está dando cada vez más. Sobre la primera es importante, siempre una exigencia sana, o digamos amable, lo que quieras, pero exigencia es importante para la superación de tus hijos. Si no, vas a tener un riesgo, que mañana vas a darte cuenta que el hijo se va a acostumbrar a un conformismo, que por supuesto está ya una situación de tentar en una mediocridad que eso no le va a servir para la vida. Yo creo que en eso es importante una sana exigencia. Es decir, yo lo que he podido percibir, lo digo esto porque lo veo palpable en mis hijos y en el centro que dirijo. Tengo más de 200 chicos, adolescentes y universitarios de acá de Perú y de Argentina, dos países donde yo los atiendo todas las semanas de manera virtual, y antes de la pandemia todo era presencial. Y algo que he podido ver, que los chicos pueden siempre mucho más de lo que uno cree que puede. Generalmente el problema está en nosotros, que los subestimamos. Y como los subestimamos, no los desafiamos a que ellos vayan superándose en eso a lo que son buenos. Entonces, esa visión, digamos, del padre o la madre, ¿no?, de poder mirarlos de manera limitada, eso se lo vamos transmitiendo al hijo, y esa percepción es la que el hijo tiene sobre sí mismo. Es decir, si uno lo mira al hijo con una visión de realmente que el hijo puede más y le exige, eso es un mensaje hacia el hijo de que estamos confiando en ellos, de que ellos pueden más. Y ese mensaje es poderoso. Cuando al revés lo sobreprotegemos, lo estamos achicando. El mensaje es, yo no puedo. Miren, yo la verdad me duele encontrarme con muchos chicos. Tengo chicos en mi centro desde 14 hasta 23, 24 años, pero lo tienen tan metido ese chip del no puedo, que uno los mira que ante situaciones de la vida se achican. Y es difícil sacárselo, cuando ya han sido muchos años donde los padres les han hecho todo, les han resuelto los problemas, les han hecho todas las tareas del colegio, no les han educado en una autonomía correcta, ¿no? Es decir, los han preparado de alguna manera con una mentalidad perdedora, de fracaso, y eso hay que cuidarlo tremendamente. Yo digo que es fundamental. Y otra cosa sobre lo que decías tú,
Rafael, perdón, la segunda pregunta era sobre el celular. Yo tengo derecho como padre de familia a estar en el celular porque estoy en varias cosas. Ya me acordé. Bueno, tu derecho al celular es un derecho, está bien. Te entiendo que tengas preocupaciones y las tengas que atender por toda esta situación. Pero te voy a decir la verdad, y vuelvo a insistir en eso que dije durante la charla. Tus hijos te necesitan, y ese foco en el presente implica, por supuesto, hay que conciliar, hay que tener un horario, hay que buscar limitar, de hecho, el espacio donde uno trabaja, con la familia, todo, pero por supuesto te puedes encerrar en una burbuja dentro de tu casa y desentenderte de la realidad que tienes al costado, porque es tu realidad, es tu familia. Y esos hijos necesitan, mira, necesitan, y a veces uno habla de cantidad de tiempo, está bien, pero sobre todo, vamos a pensar que no puedas calidad, en los tiempos que puedas salir, tomar contacto con ellos, si pueden almorzar juntos. Es que no podemos conciliar, bueno, a ver, vean cómo pueden hacer, pero esos contactos de encuentro, créeme, son fundamentales. Los hijos que necesitan en este tiempo, hoy más que nunca, ser escuchados, ser estimulados, que se sientan acompañados. Pero ¿qué pasa si vuelven a la casa y no encuentran a nadie? Porque cada uno está dentro de su burbuja o dentro de su mundo individual. Y eso, ojo, tengamos cuidado, porque estos hijos, en esa soledad y en esa crisis, yo les digo, cada vez me encuentro con más casos de crisis de soledad de chicos, entran en angustia. Miren, yo, por ejemplo, un dato nada más para tener en cuenta. En este tiempo hay una epidemia que se ha crecido a nivel mundial. Nosotros viajamos a España a hacer un estudio hace 2 años con una institución internacional que se llama The Family Watch sobre el tema de la pornografía infantil. La pornografía infantil se ha elevado hoy altamente en edades desde los 8 años. A partir de los 8 años en adelante, este estudio que está ahí bien sustentado, todo eso donde lo han hecho es que cada vez hay más chicos que ya empiezan a ver pornografía a los 8, 9 años, 10 años. Pero ¿cuál es el problema de ese chico? ¿Por qué llega a ese tema? ¿No? Es decir, hay un problema de carencias, de comunicación. No se siente querido, no se siente atendido, valorado por lo que es decir, toda una serie de carencias afectivas que, por supuesto, si no las encuentra en casa, las busca de alguna manera cubrirlas de manera equivocada. Entonces yo les digo en esto, tenganlo en cuenta, es fundamental, esto que decías, ¿no? Parar un poco, no siempre viene la llamada del $1.000.000, ¿no? O la llamada que nos va a solucionar el problema, hay que saber parar, y unos minutos que tú los atiendas, pero concentrado, mirándolos, bajando a la realidad de tu hijo, escuchándolos, que se sientan queridos, y eso es importante. Y después, si tienes hijos chicos, ¿ya te tiraste al piso a jugar con ellos? ¿Ya te rompiste los esquemas? Aquí yo tengo 2 hijos grandes, pero tengo 2 hijos chicos. ¿Cómo los disfruto cuando hay momentos donde tengo que parar y paro? Y me olvido de todo. Porque en ese momento pongo mi foco en ese presente que es mi familia. Ellos se merecen lo mejor de mí. Entonces eso yo sí les digo, disfruten, sobre todo si son chicos, que los chicos crecen rápido, así que disfrútenlos en ese encuentro en cada momento, sobre todo a través del juego, que para ellos es una gran experiencia, jugar con su papá y con su mamá, ¿no? Una pregunta, Pilar, no sé si tienes alguna tú. ¿Estás en mute? Bueno, sí, aquí hay una pregunta de la familia Guevara Canales, ¿no? Las particularidades de un hijo único. ¿Cuáles serían, no? ¿Existe algunas consideraciones especiales de cómo abordar al hijo único, no? ¿Cómo trabajar con ellos? De pronto Sí. Su independencia, su autonomía, esa es la pregunta. Sí, eso es importante. Mira, el hijo único tiene sus propios desafíos, porque de hecho es único y uno tiene que, a veces inevitablemente se centra en él, lo generamos del centro, no nos queda otra porque estamos ahí en casa, por eso de alguna manera con mi mujer nos decidimos a tener más hijos, ¿no? Pero no, parece broma, pero decíamos con mi mujer, a veces yo lo veía, que a veces cuando yo trabajaba en este centro, miraba cómo los chicos únicos generalmente sí, generalmente, no todos, pero tienen tendencia a ser más egocéntricos, a buscar, les cuesta más el trabajo en equipo. Ahora, ¿qué hacer, digamos, ¿no? En el caso que uno, digamos, necesita, digamos, hay que cuidar mucho de que no caer un poco en estar tan centrados en el hijo, ¿no? Que si se cayó, que si le pasó esto, si lo otro. Entonces, ese tema de centrarse demasiado en él no lo ayuda. Por otro lado, y ahora que estamos en tiempo de pandemia, bueno, de hecho la sociabilización de manera virtual se tiene que dar, pero hay que buscar que él tenga amigos siempre, que no esté solo, que tenga, aunque sea amigos por este tiempo, y luego después cuando pase todo esto, es importante, miren, que traigamos amiguitos a la casa,
que lo tratemos a él no como el centro. Y yo siempre eso, por ejemplo, yo tengo el mejor amigo de mis hijos mayores, es hijo único, ya muchos años, y él feliz, porque venía aquí a la casa y una vez me dice, miren lo que me dijo, ¿no? Me dijo, me siento feliz, porque claro, él veía toda una mancha aquí en mi casa, ¿no? 4, y veía cómo se divertía, estaba él feliz, porque decía, cómo me gusta, y yo le decía a los padres, bueno, eso para él era fabuloso, y que aprenda, por ejemplo, cuando invitas amigos a la casa, aprender a esperar, que por ejemplo, aprender a servir a sus compañeros, a atenderlo, es decir, el constantemente ayudarlo a salir de sí mismo y a pensar en el otro, esa es una dinámica importante para su mañana, su salud psíquica en general. Por ejemplo, hablando de felicidad, generalmente no hay persona más infeliz la que siempre anda pensando siempre en sí mismo, porque digamos, ¿no? Es decir, anda pensando siempre en su propia felicidad, cuando el secreto está al revés, en buscar cómo hacer felices a los demás para como consecuencia ser feliz uno. Entonces, en esa dinámica de aprendizaje yo creo que es importante desde chiquito irlo ayudando. Desde casa, por ejemplo, con el servicio. Yo no sé qué edad tendrá, ponlo a ayudar a servir, ponle algunas responsabilidades, que se sienta él protagonista, importante, ese acto de servicio, de preocuparse, por ejemplo, por poner la mesa, cosas sencillitas, tender su cama, todo eso va ayudándolo a sacar, y que cada vez que haga un servicio, resaltarlo, hijo, mira, qué bien. No siempre, pero algunas veces para que él vea que eso que hace está haciendo feliz a otros, en este caso a sus padres o a algún amigo que es invitado a la casa. Eso ayuda mucho para desarrollar un carácter menos egocéntrico y más salido de sí mismo. Eso es fundamental, sobre todo en el hijo. Pequeños retos, ¿no? Pequeños desafíos en casa. Sí, pequeños desafíos, sí, eso es importante. Sí. Es importante, qué bueno. Bueno, eso sí. Sí, una última pregunta, y quería cerrar con algunas ideas que me parecen importantes. Interesante que estamos como nunca tan juntos y de repente tan separados, ¿no? Estamos papá, mamá, hijos en una casa y cada uno en lo suyo, y de repente nos estamos relacionando menos que antes. Sí. Esa es una de las conclusiones que me parece que salen. Lo del hijo único, yo creo que es fundamental, es una opinión particular como educador y según mi experiencia, no es una verdad sellada en piedra, es el colegio mixto. Me parece a mí que enriquece mucho la relación. Yo he trabajado 19 años en colegio mixto y he estudiado 12 años en colegio de hombres. Y me parece que la riqueza que existe en el trato mixto tiene un valor especial. A mí no se me ocurriría mandar a mi hija 8 horas al día, 12 años entre pura mujer, es mucho tiempo. Y bueno, yo lo viví, yo estuve en un colegio de hombres, no la pasé mal, pero siempre tuve una sana envidia a mis compañeros que iban a colegio mixto. Esto es discutible, hay un sector de la educación que sostiene que la educación debe ser diferenciada, es verdad que cada vez menos, pero bueno, yo creo que para el niño, al hijo único le viene bien tener esta suerte de hermanos que son su promoción al final, que es lo que comúnmente se ve. Y lo otro que quería terminar comentando, Jorge, es el tema de la pornografía. Nadie quiere hablar de sexo. En los colegios es difícil que traigan a un expositor, porque la línea de la orientación educativa, lo que va a decir, lo que no va a decir, y lo cierto, creo yo, como educador, es que hay que explicarle a los niños que hoy día con un botón pueden ver lo que les dé la gana. Sí. Y que uno tiene que aprender a elegir qué cosa ve y qué cosa no ve. Y que cuando aparece algo raro ahí en la pantalla que no es bueno, yo tengo que aprender a decir que no. Yo creo que esto hay que explicarlo. Tú decías 8 años. Antes se explicaban los temas sexuales a los 12, 13. Ahora hay que bajar hasta los 7. Bueno, el tema de la pornografía es que hay también adicciones a la pornografía y serias. Y termino con una idea, ¿no? ¿Cuál es la percepción de ese niño o esa niña que también ven pornografía sobre el hombre o la mujer? O sea, cuando se casen, cuando tengan enamorada, ¿cuál va a ser el trato que le da? La sexualidad es una cosa maravillosa en la vida, es un don de Dios, maravilloso, para tener hijos, para comunicarse, para tener placer, es genial. Pero si yo lo veo distorsionado de manera utilitaria, como es los videos pornográficos, el niño, sin dudas, me gustaría que complemente la idea, se pone en desventaja porque no sabrá tratar a una mujer, la tratará como un objeto, o la mujer tratará como un objeto al hombre, y la sexualidad tiene una profundidad que va mucho más allá del placer por el placer.
sí me gustaría que termines en una línea en ese tema de cómo a los chiquititos se les debe decir, mira, hay amigos, porque siempre hay amigos que tienen hermanos mayores y van a ir con el celular y le van a apretar el botón y mira, y el niño tiene que aprender a decir, eso yo no quiero ver porque no me conviene. Yo lo que he visto en mi vida, y con esto termino la idea, de gente que es muy adicta a la pornografía, es una esclavitud, ¿eh? Es una esclavitud y las esposas no generalmente, no muy felices, ¿no? Porque, claro, no hay un concepto de la sexualidad bien desarrollado ahí. Parece que es un tema que hay que hablar en las escuelas y hay mucho miedo. ¿Qué consejo darías así como para los chiquititos que están tan expuestos con el celular, con el amigo, con el hermano del amigo que es mayor, que va a venir y le va a enseñar? Tiene que tener reacción. Muy bien todo lo que decías, Rafael, totalmente de acuerdo. Y pienso igual, pienso que en temas de sexualidad mi sugerencia es poner el pie primero antes que lo pongan otros. Cuando no lo pones tú el pie primero, ten cuidado porque la sociedad les vende hoy día todos conceptos distorsionados. Yo he tenido que trabajar muchas veces esos temas con chicos, adolescentes, y me da pena porque tienen, así como criollamente se habla, un sancochado aquí en la cabeza, ¿no? Con una serie de conceptos, lamentablemente, porque ha habido ausencia de comunicación en estos temas de los padres, no se los habla, nadie les habla a los chicos, ¿no? A tiempo, y como dices tú, y bueno, lo que yo decía hace un rato, hay que hablarle lo más pronto posible, y de acuerdo a lo que ya vayan ellos haciendo preguntas, ¿no? Es importante estar ahí presentes, para nosotros dar ese pie y hablar las cosas claras. Claras me refiero, digamos, ¿no? Según la realidad, y de que, porque claro, por ejemplo, hablando un poco de este tema, dos cosas que yo creo que es importante, es mucha comunicación con ellos, decirles las cosas correctas, claras, digamos, ¿no? Decir sobre el tema de sexualidad, por ejemplo, hay chicos que ya hoy en día incluso inician en la vida sexual ya a los 12, 13 años, he tenido varios casos de chicos donde, por ejemplo, eso es un tema, porque yo lo he visto, digamos, porque los padres nunca les hablaron del tema de sexualidad, que es un tema fundamental, desde una visión integral, no solamente reducido al aspecto genital, que generalmente ese es un error, sino una visión integral, que entender que la sexualidad viene de una manera integral en la persona, digamos, ¿no? En el hombre, en la mujer, y eso es lo importante, que vaya conociéndose, aceptándose, amándose y respetando su propio cuerpo, el cuerpo de los demás, el respeto. Eso es un tema que tiene que ver con mucha conversación, también con otro tema que es importante, la educación de la voluntad, que tú decías, ¿no? Que tiene que ver con el carácter. Yo creo que ese tema que habla mucho, porque yo veo, por ejemplo, un chico que ha sido bien educado en un acto de saber esperar, del autocontrol, en cosas tan sencillas. Miren, yo por ejemplo, les pongo un caso, la comida, ¿no? A veces hay chicos que si ya empiezan a tener hábitos, ¿no? Y los ayudan a tener cierto hábito de saber esperar hasta que no estar comiendo a cualquier hora, ¿no? Son cosas sencillas que parecieran no importantes, pero lo va ayudando a saber que tiene ciertos horarios y en todo, a no moverse solamente por caprichos. Por ejemplo, a veces en la comida, hay papás que le sirven la comida a los hijos y los hijos dicen, mamá, no me gusta. La mamá le dice, ¿qué quiere comer mi bebito lindo pechocho? Y a veces el bebito ya pesa, ¿no? 80 kilos, no sé qué. Y yo me he encontrado en muchos casos donde uno tiene que preparar el carácter de los hijos, educar una voluntad que tiene que saber con el valor de la espera en todo. La espera, por ejemplo, ante una cosa, algo que quisiéramos dar, que aprendan a esperar, que no todo se les está permitido. Eso tiene que ver con la voluntad. Y luego de ahí, hablar las cosas a tiempo. Yo creo que es importante mostrarle todos los riesgos de la tecnología de manera clara. Por ejemplo, en el tema de los videojuegos. Hay todo este jueguito de Fortnite, que a nivel mundial se ha hecho ya, es un juego, ¿no? Muy famoso, pero hay que mirar que todo juego puede tener muchas cosas positivas, pero también ya se ha habido muchos casos de gente que entra a jugar como un jugador, digamos, ¿no? Externo, se pone en contacto con los hijos y no sabemos quién es ese extraño que está entrando a ese juego. Hablo de este juego como puede ser otros. Entonces, en esto siempre la clave está, vuelvo a insistir, poner el pie, nosotros, hablarlo claro, que los chicos tengan en cuenta todo esto. Y otra cosa importante también es cuidar, mi sugerencia es no meter la tecnología dentro de la habitación de los hijos, ponerlo en un lugar céntrico, de preferencia, donde podamos poner horarios, también tener ciertas medidas, como filtros en lo posible,
todo lo que sea necesario para cuidar un poco. Porque de hecho, cuando entra la pornografía, yo lo he visto, he atendido casos de gente adulta, con adicción a la pornografía desde muy chicos. Es triste ver cómo esa distorsión de la realidad les quema prácticamente toda la visión sana de lo que es la sexualidad. Tienen problemas serios en relaciones en el matrimonio, y ojo, no solamente del hombre, también la mujer. Ha habido casos hoy día cada vez se da más casos de adicción de pornografía en mujeres también, pero más, por supuesto, en varones. Pero también es para tener en cuenta cómo hay que ayudarlo, esto desde una buena comunicación, educación de la voluntad, y también de darle todo el pantallazo de los riesgos que pueda tener en medio de esta situación, para que ellos sepan moverse y saber también tomar bien claro las medidas, ¿no?, que son correspondientes. Bueno, todo eso. Así que eso, ¿no? Eso es lo que puedo aportar, Rafael. Cerrar la idea solamente diciendo la comida. El colegio ordena mucho. El chico cuando está en clase no puede comer, tiene recreos, y hoy día los chicos pueden poner apagar la pantalla y ir comiendo mientras se da la clase. Entonces no hay control sobre la comida y hay una posibilidad alta de empezar a generar obesidad infantil, ¿no? Y lo otro que quería terminar diciendo es, yo le pregunté a una magíster en educación muy destacada, se llamaba Peggy Harto, que ella, y yo le pregunté, disculpen el ejemplo personal, a mi hija, cuando mi hija estaba en 3er grado, yo le dije, Peggy, ¿cuándo le voy a explicar a mi hija cómo llegó al mundo? Y me dijo, tu hija está en 3er grado, ya tiene que saberlo. Entonces, hay un tema ahí de explicarle a los niños cómo llegó al mundo, que entre que me da vergüenza y me da miedo. Entonces, claro, si me da vergüenza y me da miedo y lo explico con vergüenza y con miedo, entonces termina resultando la explicación como algo prohibido, que en realidad no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, de hecho, podemos pedir orientación para hacer una buena explicación y que no se sienta que es algo ni malicioso, ni sucio, sino que es algo muy bonito, y que a partir de ahí nuestros chicos puedan tener una mirada a la sexualidad objetiva. Jorge, ha sido de verdad un placer. No sé si quieras, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo te pueden encontrar los padres de familia que están presentes en esta reunión? Sí, voy a dejar aquí a ver si lo puedo poner esto, aquí una lámina donde, bueno, ahí están mis datos, algún teléfono, hay un canal de YouTube. Yo encantado de verdad de ponerme a disposición de todos, para los que quieran ponerse en contacto con mi persona, de verdad feliz de poderles servir. Y de verdad, honestamente, agradezco muchísimo al colegio. Yo tengo una consideración con ustedes, porque ya los conozco, son muchos años, he estado en varios foros donde ustedes han organizado, y siento mucha alegría de poderlos servir, y aparte también de saber que tienen una institución ustedes muy sólida, con una visión muy actual, digamos, de cómo debemos educar, ¿no? Integral. Así que en esto, feliz de servirlos, y de verdad contento. Y otra cosita importante también para todos los padres que están escuchando hoy, yo creo que más que nunca es importante valorar el trabajo de los docentes. Yo vengo capacitándolos todas las semanas, no les miento, todas las semanas. Creo que yo voy más de 100 conferencias en lo que va del año, pero muchas de ellas han sido para docentes, atendiéndolos, y yo he visto, la verdad, la labor encomiable. Realmente son héroes anónimos de estos tiempos. Y la verdad, los admiro, porque se habla mucho de los buenos sanitarios, de las policías, todo, pero no se habla mucho de los docentes, y yo que los vengo capacitando, me admira la labor, el esfuerzo, el trabajar desde casa, que no es fácil, el lidiar con todo lo que implica, ¿no?, este tema de conciliación, el estar realmente interesados por la superación de los hijos. Los admiro, y si hay algunos que están conectados aquí, la verdad los aplaudo de corazón, y los animo, y la verdad les digo a los padres, valoremos, y también en eso implica, cuando estamos ahí en casa, ¿no?, el saludar, un sentido de gratitud. Hoy en día yo creo que algo que se ha perdido es eso, hay que aprender a ser agradecidos hoy más que nunca, ¿no?, por todos estos gestos. Yo la vez pasada me admiraba una docente con COVID dando clases, ¿no? Estaba ella enferma, pero con todos los malestares, incluso no fue grave, pero fue un malestar que tuvo, y ella me decía, para mí más importante es mi misión, esos chicos que están ahí me necesitan. Y yo la verdad la elogié delante de todos, y digo, bueno, qué admirable. Es decir, valorar y ser agradecidos, yo diría con ese mensaje, ¿no? Agradecidos al colegio, agradecidos a los docentes, agradecidos también, yo digo, creo en Dios, agradecidos a Dios, porque de alguna manera es más fácil, le voy a decir la verdad, con la fe, llevar adelante toda esta situación. Es mucho más fácil.
Cuando yo esto lo he transmitido a mis hijos, les ha dado un valor que les ha marcado. A los chicos del centro que dirijo, esta visión de la espiritualidad para mí es fundamental, porque los chicos que han tenido esta educación en casa tienen un recurso que otros que no lo tienen les hace más difícil, digamos, enfrentar. En cambio, la fe es saber que hay un ser superior que está arriba, que me cuida, que yo puedo confiar y entregarle mis problemas, mis situaciones. Eso es un recurso muy importante. Así que también lo puedo aportar. Creo que es fundamental fe en Dios, fe también en ustedes, y también, por supuesto, fe en los hijos, que ellos siempre pueden mucho más de lo que ustedes creen que pueden. Así que bueno, con esto me despido, Rafael, Pilar, y un gran gusto de verdad servirlos, y a todos los padres que están aquí conectados, hay más de 70, ¿no? Creo. Un gran abrazo aquí a la distancia, y de verdad mucho aprecio y mucho cariño para cada uno de ustedes desde aquí. Gracias. Y Jorge, muchísimas gracias. De hecho, efectivamente, el San Ignacio de Recalde te conoció en las conferencias, en los foros. Esta vez el Coloring Dreams te está haciendo la invitación, y considérate un amigo de toda la comunidad de padres de familia del Coloring Dreams y todos los directivos también del Coloring Dreams. Así que ahí estamos, somos la base del San Ignacio de Recalde. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Esperamos seguir contando contigo, y si preguntan por ti, la comunidad de tutoras van a enviar tus referencias. Sí. Muy bien. Además, la charla queda grabada en Facebook. Vamos a dejarla grabada en Facebook. Los papás pueden entrar y revisar en el momento que pusiste los datos. El colegio apunta a una formación integral, a lo que has hablado hoy día, al desarrollo intelectual, emocional, físico, espiritual tan importante, social tan importante, ¿no? Somos seres integrales, y charlas como las tuyas, tan completas, tan didácticas y con tanta experiencia, nos permite a los padres de familia y a los docentes preparar mejor a los chicos del Recalde, que es nuestra meta. Yo quisiera terminar diciendo que los exalumnos del Recalde, con los que me comunico, me dicen: Rafael, agradezco a los profesores de los cuales tú hablabas, porque me siento preparado para la vida, siento que soy competitivo en el campo académico. Otros me dicen, en el campo laboral me siento con las competencias humanas e intelectuales para afrontar el mundo, y agradezco al colegio. Y en esta línea seguiremos contando contigo para futuras charlas, y que nos sigas ilustrando con todo tu conocimiento y sabiduría. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ti, Rafael. Jorge, buenas noches a los padres de familia, gracias, a los profesores y a todo el público. Muchísimas gracias. Gracias al Nido Coloring Dreams por la invitación, y un honor haberlo servido. Muchas gracias.